Dale, para comenzar, nos gustaría que hagas como alguna especie de retrospectiva de tu historia, de cómo llegaste a involucrarte con estos temas ya desde de 30 años, y nada, que hagas esa reflexión de tu trayectoria en términos habitacionales, de dónde venís, y en términos de la lucha que te, que te atravesó. Así que Bien, arrancamos. bien, bien. Bueno, yo soy Silvia Evis y viví en Cuartel Quinto, ahora vivo en Moreno Centro, pero viví en Cuartel Quinto casi 30 y pico de años. Vinimos con mi familia en el 90 y... No, perdón, el 78 más o menos. Todavía estaba la dictadura dando vuelta por nuestro país. Anteriormente, bueno, somos una familia que viene del Chaco, somos de la provincia del Chaco, y que como todas las familias del noroeste argentino vinimos, o mis viejos se vienen a buscar trabajo, ¿no? Cuando ya el trabajo en los pueblos, y sobre todo nosotros somos de Pampa del Indio, yo nací en Pampa del Indio, Chaco, y vinimos, mis viejos no, vinieron acá cuando yo tenía 2 años con una de mis hermanas, y después acá nacen todos mis hermanos, somos 6. Y bueno, como toda familia que viene del interior, llega primero a la casa de los primeros parientes que se instalan. Esa es como la modalidad. Si uno rasca un poquito en todas las historias familiares, de inclusive los que seguramente cursan acá, no han ido migrando y viniendo a la casa de parientes o de amigos que los reciben primeramente hasta que encuentran dónde instalarse. Así que encontrar trabajo, encontrar terreno. Bueno, en una época bastante difícil para instalarse Argentina en ese momento, ¿no? De mucha pobreza, de muchas situaciones. Mi viejo trabajó primeramente en la Fiat, así que después de eso, bueno, época de loteos. Después en la época de la democracia hay mucho más loteo, pero en ese momento también, y bueno, se podía comprar un lote que te lo ofrecían en las estaciones de trenes, así que se compró un lote en Granbur. Mi primera infancia fue en Granbur. Y después por cosas de situaciones de la vida, qué sé yo, terminamos viniendo a vivir a Cuartel Quinto en el 78. Cuartel Quinto es una localidad del partido de Moreno. Estamos a 20 y pico de kilómetros del centro de Moreno y a unos 6 kilómetros de la estación del ferrocarril San Martín, no de José de Paz. O sea, somos más cercanos a José de Paz que a Moreno. Y en ese tiempo que vinimos a vivir acá, teníamos todos la dirección de José de Paz, por ejemplo. No, en ese momento la localidad no tenía referencia con el partido de Moreno. Entonces, todos los que veníamos a vivir a Cuartel Quinto poníamos las direcciones de las calles que nos daba el loteo, y después ponía José de Paz, ¿no? Íbamos al registro civil de José de Paz, comprábamos en José de Paz, todo el colectivo iba a José de Paz, nadie nos llevaba a Moreno, ¿no? Así que los primeros años de Cuartel Quinto se transitan así, ¿no? Como una comunidad bastante rural, que iniciaba recién con servicios mínimos, que después los vecinos fueron organizando, y con poca relación política con el centro del partido, ¿no? Hasta llegada a la democracia. Creo que la democracia hace la diferencia, pero en ese momento era así. Así que llegamos con mi familia a esta localidad. No había creo que una sola escuela secundaria. Yo estaba terminando, tenía que cursar el tercer año de la secundaria. Había hecho el primer año en San Fernando, el segundo en San Miguel y el tercer año acá. Una de mis tías me consiguió una vacante en una escuela de monjas que hay acá en Derqui. Derqui está muy pegadito a Cuartel Quinto también. Cuartel Quinto es una zona que es como una cuñita, está entre Pilar, Derqui, sería José Cepaz, que nos separa una calle, en otra punta San Miguel, en otra punta Rodríguez. O sea, como que estamos como ahí, como en una cuñita. Y cerquita del arroyo Pinazo, donde termina Moreno y empieza Pilar, está Derqui, ahí hay un colegio de monjas muy viejo. Bueno, mi tía consigue la vacante ahí, así que terminé mi secundaria en ese colegio. Eso les contaba porque era un barrio que recién iniciaba, con poco asfalto, poca luz, pocas conectividades, poco transporte, entonces había que hacer todo era como bastante artesanal. Entonces, bueno, a la escuela íbamos unas 15 cuadras por el fondo caminando, y el fondo ese está lleno
de toma de casa, casi que el colegio ya se junta con la barriada, pero en ese momento era campo, así que éramos 2 o 3 familias que atravesábamos el campo, íbamos hasta la escuela secundaria y volvíamos por ahí. Así que fue una experiencia bastante interesante porque es cuando un barrio se crea y la comunidad se va creando, se va creando con los primeros habitantes, hay una relación mucho más cercana que la que tenemos ahora. Y estaríamos en una población, nunca me fijé, pero más o menos al inicio de la democracia en el 83 éramos 23.000, por ahí, como mucho, en Cuartel Quinto, y hoy somos más de 100.000. Y yo arriesgaría a decir que somos casi 50.000 habitantes en la zona de Cuartel Quinto, ¿no? Así que bueno, esa lejanía del centro político de Moreno y esas necesidades no resueltas, que bueno, uno compraba el lote con la calle y el tendido de luz, pero después había que meter la luz y traer todo lo demás, ¿no? Hizo que la comunidad se fuera organizando, primero entre vecinos para hacer calles, para hacer alguna vereda, y después aparecían otras necesidades como poder manifestar la fe. La mayoría de la comunidad que viene del interior viene con una fe generalmente vinculada a las comunidades eclesiales de base, a las capillas, ¿no? Con esas cuestiones. Y bueno, eso generalmente es una de las primeras cosas que organiza el barrio, ¿no? Un lugar donde congregarse para manifestar su fe. Esto es así, como y bueno, la capilla fue lo primero que aparece, ¿no? Como organización en el territorio. Cuando llega la democracia aparece la unidad básica, pero hasta el momento la capilla y alguna que otra sociedad de fomento por ahí dando vuelta en el territorio. Muy chiquita, pero que necesitábamos hacer para conseguir esto. Yo en ese momento tenía 15 años, 16, estaba terminando la secundaria y la capilla nos congregó como jóvenes. En realidad, lo primero que pasa es que un cura de José Paz va hasta a la escuela secundaria a pedir y pibes que quisieran dar catequesis, porque había mucha gente que pedía la catequesis en José Paz, y nosotros que éramos de la zona, con algunas amigas, nos animamos a hacer algo que no sabíamos, pero que en definitiva era jugar con los pibes. Así que se organizó la catequesis con el cura de José Paz y cuando hubo que todavía no había capilla, había que hacerla en la escuela, cuando hubo que tomar la comunión, el cura dijo, bueno, pero yo no la puedo dar porque esto es del partido Moreno. Ahí empezábamos algunos a noticiarnos que no éramos de Gozos de Paz. Así que ahí aparece, o sea, como organización ligada al partido Moreno, aparece la iglesia primero, y después en democracia empieza a aparecer la unidad básica, ¿no? Como empezando a tener lugar otra dimensión que tenía que ver con la organización política del territorio, ¿no? Que estaba más liderada en manos de fomentistas o en manos de compañeros que venían con militancia política, partidaria, peronista, por supuesto, en la mayoría, y eso, y había de otros partidos también, pero eso le dio toda una impronta muy interesante al lugar, entre la comunidad eclesial de base. En ese momento éramos obispado de Morón, después fuimos Merlo Moreno, pero éramos de Morón. Estaba Laguna como obispo. Claro. Había toda una línea de comunidades eclesiales, digo, de la teología de la liberación, los seminaristas. Después caía el peronismo renovador, digamos, como hubo una etapa en Cuartel Quinto que abrevaron un montón de corrientes bastante transformadoras, ¿no? Sin tanta política puntera, para ponerle un nombre, o más organizada desde el centro de la política y de la gestión municipal. Eso El trajo Estado una gran estaba, experiencia. ¿Cómo? el Estado estaba ausente, ¿no? Porque Absolutamente, no éramos absolutamente. José Cepaz, Moreno no lo reconocía. Absolutamente, ¿no? Y yo a veces pienso que, porque trabajé en el barrio José Paz en algún momento, y la diferencia, cruzando la calle la diferencia era muy alta, en ese momento José Paz era Partido General Sarmiento. Entonces también era una cosa alejada, pero había mucha relación así de punteros políticos trabajando del otro lado. Pero de este lado nada, éramos una zona de viveros también, ¿eh? Cuartel Quinto tuvo siempre la característica de tener una gran cantidad de viveristas, plantines de flores, casi
más importante que la de Escobar en la producción durante mucho tiempo, con gente con algunos viveros que son japoneses y otros eran bolivianos, digamos, de hortalizas. Tenía muchísima vida rural, ¿no? Las barriadas estaban muy separaditas y empezaban a crecer. Y entonces entre la capilla, entre estos curas que tenían esa mirada, entre el peronismo renovador y las unidades básicas, entre las fomentistas, se armó una experiencia que se llamó el Consejo de la Comunidad de Cuartel Quinto, que fue como impulsada por un compañero, que por ahí ustedes ya lo escucharon nombrar, que es el Bebe Ricci o Juan Ricci, que fue concejal en el Partido Moreno, y que él venía de una militancia peronista, había sido montonero, había estado preso en la dictadura, pero tenía tambo, tenía vivero, y bueno, empezó a militar junto con el cura de la iglesia, se sumaron las hermanas dominicas, que son unas hermanas irlandesas que vinieron a vivir a Cuartel Quinto durante 30 y pico de años. Y bueno, se armó ahí como una especie de espacio que fue promovido por la incipiente democracia o el Partido Peronista, que eran los consejos de la comunidad, entendiendo que se juntaran las fuerzas vivas, decía la propuesta. Y le llamaban fuerzas vivas a los bomberos, ¿no? A la sociedad de comerciantes. Nosotros nada de eso teníamos, así que las fuerzas vivas éramos la capilla, el asociamiento, el comedor de Doña Ana, y bueno. Entonces se trajo esa experiencia y se empezó nos empezamos a juntar como comunidad, y ahí empezaron a juntarse los barrios, que eso fue muy importante, para pensar qué necesitábamos. Y ahí después les voy a pasar en YouTube pueden encontrar un documental del Consejo de la Comunidad de Cuartel Quinto que habla de la experiencia, porque la filmó la Universidad de Luján, y después nosotros recuperamos esa filmación y hicimos un pequeño documental para contar esa experiencia, muy importante y que de alguna manera va a marcar un poco la impronta organizativa de la localidad, ¿no? Todavía sigue siendo como la matriz organizativa que lleva adelante muchos procesos que se dieron luego en Cuartel Quinto. Fue una experiencia maravillosa durante el 86 y el 89 y trajo de la escuela secundaria, el mejoramiento de la sala, asfalto, mejoramiento de la ambulancia, la escuela especial, un jardín de infantes, bueno, un montón de cuestiones. Se elegía el delegado municipal, se administraba el tema de la basura y de los caños, o sea, con mucha organización y con un formato muy democrático. Así que nos dio a todos los que formamos parte de eso, los más chicos y los más grandes, una formación muy importante en el terreno de organización comunitaria, de planificación territorial, de estrategia territorial. Nos formó como militantes sociales, como militantes políticos. Te iba a preguntar, Silvia, la década del 70, la dictadura, ¿cómo se vivía en los barrios? ¿Qué pasaba con esta localización que era un poco aislada, ¿no? Y porque vos nombrás como que se van acercando las monjas, esto, lo otro. Me preguntaba qué relación, qué sentían ustedes respecto de la localización, si tenían miedo, si había movimiento, yo creo que yo tenía en ese momento 16, 17 años, estaba como bastante como alejada de toda la militancia política que tuviera que ver con o sea, era una cosa de la que los más chicos no hablábamos, o por lo menos no estábamos como muy enterados, ¿no? Sí, algunas reminiscencias íbamos escuchando. Después nos fuimos enterando un montón de cosas, la desaparición de una directora de escuela muy importante de la zona, de algunos fusilamientos, de lo que significa hoy la base aérea de Morón, donde salían algunos vuelos y hoy está como sitio de memoria, pero esto como 20, 30 años después, ¿no? Como que la localidad y los vecinos no tenían tanta... Sí había mucho vecino de comunidad eclesial de base que tenía mucha experiencia en como si fuera la expulsión de sus lugares, ¿no? De hecho, el barrio Sancho, por ejemplo, es un barrio que se crea con familias que la dictadura militar trae en camiones y las tira a la buena de Dios ahí para que armen el barrio, ¿no? La mayoría después, los barrios más viejitos venían por loteos que
que uno iba y compraba y pagaba como podía. Los habitantes primeros tienen esa experiencia. Las tomas vienen ya después de los 90, ¿no? A partir de los 90 y pico, el fines de los 90 empieza a haber la gran oleada de toma de tierra, pero en ese momento el loteo había sido la manera de habitar y la organización popular, por esta poca relación con el Estado municipal y qué sé yo, estaba como, bueno, liberada, como que parecía que ahí no pasaba nada, como que era zona, ¿no? Como, y eso creo que eso nos permitió una libertad enorme, digamos, de organización, ¿no? Por supuesto que se maximiza en época de democracia, cuando uno empieza a entender de dónde es, quién es, dónde está el municipio de Moreno, y aparece esta gran experiencia que va a durar hasta el 89, el Consejo de la Comunidad de Cuartel Quinto, porque bueno, llega el menemismo, ¿no? Llegan los 90 y el Estado empieza a ser más ajeno, digo, menos amigable, ¿no? Y Para Silvia, la vos, organización popular. ¿qué saberes fuiste recogiendo en esta experiencia? ¿Te formaste, además de en la militancia, en alguna otra disciplina? ¿Cómo puedes contar ese proceso de aprendizajes? Y bueno, yo estaba haciendo el secundario en la escuela de monjas. En la escuela de monjas, ustedes como saben, bueno, hay que hacer el bien a todo el mundo, sin mirar a quién. Las hermanas nos animaban a eso, además de la catequesis. Y nos íbamos a misionar, hacíamos misiones en Santiago del Estero, íbamos a hacer todas tareas sociales a otros pueblos, animados por toda la propuesta de las hermanas de la congregación de la escuela, Camila Rolón. Yo creo que eso fue como eso, más empezar a dar catequesis, empezar a andar por el barrio, vincularme con la gente, me fue dando la pista de que me gustaba mucho esa tarea de organización social, de estar con los vecinos. No sé, me empezó a crecer como la vocación de la organización social, digamos. De hecho, organizaba a los jóvenes, empecé a tener como ese rol dentro de la organización de los pibes y pibas. Organizábamos los viacrucis, organizábamos esto, o sea, siempre estaba en ese papel de la organización. Y en una reunión en el patio de la escuela, me acuerdo que una preceptora comenta que ella estaba estudiando para asistente social en ese momento. Y nosotros buscábamos qué vamos a estudiar, ¿no? Los pibes estábamos buscando eso, siempre tratando de buscar carreras cortas con salida laboral, porque había que salir a laburar. Y ella cuenta esto, y cuando cuenta de qué se trata, yo dije, no, a esto es lo que me quiero dedicar, porque haría lo que estoy haciendo, pero mucho mejor. Fue ese pensamiento que lo tuve a los 17 años, creo que siempre me guió, formarme para hacer mejor lo que me gusta, hacer, que es estar en el terbarrio con la gente y qué sé yo. Y después traigo otra cosa así, una vecina mía con la que trabajé en otro proyecto de cuartel, que después les cuento, me dice en algún momento que ella había admirado mucho, o le había gustado mucho que me quedara, como que los pibes en el barrio se formaban, hacían la secundaria y el que tenía posibilidad de estudiar se iba, ¿no? Como estudiaba para irse, no para quedarse. Y bueno, yo había decidido quedarme, a mí me gustaba donde estaba yo, el territorio me gustaba, Cuartel Quinto me gustaba, yo me quería quedar, tenía que encontrar la manera. Y mi manera fue esa, estudiar trabajo social, que en ese momento no podía ir a la UBA, no había cómo, porque había que trabajar y además porque llegar a la UBA era imposible, o sea, no teníamos transporte que entrara, teníamos que hacer como 2 horas y media para ir y volver, yo no iba a poder volver a mi casa si me iba, no sé, era como muy difícil. Encontré un terciario en Muñiz, que era del Colegio San José, que ya no existe, que ahí enseñaban trabajo social. Ahí conocí a Aldo Almejeiras, que hoy es docente ahí en la Universidad de Moreno. Lo conocía y Aldo fue uno de mis referentes importantes en todo lo que tiene que ver con la construcción de la tarea popular. Hicimos algunas cosas con Aldo. Y me empecé a estudiar y me recibí de trabajadora social y rápidamente conseguí trabajo primero en una escuela y después en un proyecto de salud que
también en la época del 80 y pico se llamó ATAMDOS, Atención Ambulatorio y Domiciliaria a la Salud, que lo hacía Florial Ferrara en ese momento. Un programa bastante revolucionario que lo que traía era los profesionales al territorio y volvía a hablar del médico de familia y lo que hoy es el médico generalista. O sea, nacía desde ahí, ¿no? Era todo un fermento. Me encontré también generando la red comunitaria para trabajar con el centro de salud, como la salud y la comunidad como muy juntas, y eso también me formó un montón. El programa, por supuesto, como les venía diciendo, llegaba a los 90, desapareció. Pero fue el que impulsó Los Médicos Generalistas, que hoy es un programa muy importante en los centros de salud que existen. Y bueno, y después de eso, una vez que en los 89, no sé si se acuerdan que hubieron saqueos, que fueron los primeros saqueos que fueron así como picaditos, pero que hubo, y yo trabajaba justo en Primavera, que es un barrio de ahí de José Paz, y el saqueo en Primavera fue como el 2001, nada más que fue en Primavera, como un foquito, pero fue tremendo. En ese momento mis compañeros, entre ellos mi familia, mis hermanos, mis compañeros de militancia del territorio me fueron a dar una mano, eran los del Consejo de la Comunidad, nos fueron a dar una mano para organizar ollas, para organizar un poco la comunidad, para detener un poco esa ola de violencia. Y luego de terminada esa actividad yo fui a trabajar al Colmenar, que es otra experiencia súper importante de Cuartel Quinto, donde estuve trabajando casi 15, más de 15 años, y de la que soy como hija, diría, además del consejo. Pero bueno, me llegó por ahí, ¿no? Por la inquietud de organizar, de estar en el territorio, de trabajar con mis compañeros, con mis vecinos, y de formarme para eso, ¿no? Así que en ese momento también la Universidad de General Sarmiento, fuimos a muchos talleres en ese momento, me acuerdo, que ofrecía la Universidad de General Sarmiento, unos cuantos que tuvieron que ver con Coragio, por ejemplo, en ese momento, con el Instituto del Conurbano. La Universidad de General Sarmiento y la Universidad de San Martín estuvieron muy presentes en el territorio mucho tiempo, también formando los líderes de las organizaciones sociales. ¿Y vos identificás como este pasaje entre algo sentido, ¿no? Algo como vocacional, de la ayuda, después la organización, y después del Colmenar, ¿cómo podés describir tu trabajo? ¿En qué te convertiste? Y yo me recibí de asistente social, después sale la posibilidad de hacer la licenciatura, así que me voy formando como trabajadora social, que es como un cambio de paradigma, ya no asistir, sino trabajar en lo social, hacer de lo social un trabajo, de organización sobre todo. Pero mi gran formación ha sido las organizaciones sociales del territorio. Y mi gran espacio de formación, además del consejo, que era muy chica y que por ahí estaba como aprendiendo desde la periferia, en el Colmenar estuve en el consejo directivo y empecé a trabajar y a alimentar esa foguera que fue, ese fogón que fue el Colmenar en Cuartel Quinto, que fue casi como un municipio paralelo. Los años 90 fueron muy duros, ustedes lo saben, una ausencia absoluta del Estado, muy, muy parecido a lo que nos pasa hoy. Y otra vez las organizaciones sociales del territorio a tratar de armar esa trama para que aparecieran las cosas que se necesitaban. La gente decía en un tiempo que al Colmenar iba a buscar todo lo que necesitaba. Cosa que necesitaba iba al Colmenar. Y hasta decía que una vez que bajaba del tren y subía al colectivo, que fue la gran innovación del Colmenar, llegaba a su casa, ¿no? El colectivo era como el conector de la casa de las personas. El Colmenar era parte del patio de la gente, ¿no? Lo defendió mucho durante muchos años. Contanos un poco del Colmenar, Silvia, es una experiencia maravillosa. Nosotros estábamos, o sea, el Consejo de la Comunidad pedía a la Perlita, que es la línea de transporte público, que hasta hoy misma es la línea monopólica de todo el Partido Moreno, que entrara a los barrios, pero porque llegaba solamente hasta el cruce, que es la mitad del camino, y lo demás había que hacerlo a pata. Y decían que no era rentable. Entonces,
se desarma el consejo y no se logra que la perlita haga mejore el recorrido, mejore la frecuencia. Y entonces, una vez que se desarma el consejo, un grupo de compañeros militantes decidieron crear un transporte público de pasajeros, que no existía como modalidad. Existían las cooperativas, pero las cooperativas eran las empresas de transporte que después se transformaban en empresas. Y nosotros estábamos vinculados con otra experiencia en Trujillo, que era la experiencia de Rolo Freire, del parto, lo que hoy es el parto respetado. De hecho, mi segundo hijo nace ahí, unos cuantos hijos nuestros nacen ahí. Y ellos eran una mutual de salud. Y cuando en la reflexión, junto con Rolo, hablamos de qué hacer y de que en realidad nuestra idea del transporte público era un servicio y no un negocio, Rolo dice, háganlo mutual, porque las mutuales tienen como esa impronta. Las cooperativas después terminan siendo otra cosa si uno no las... Bueno, así que se peleó mucho para crear el primer transporte público en común de pasajeros, transporte mutual en común de pasajeros, que no existía reglamentación, hubo que pelearla en el INA, ahora es el INAES, pero antes era el INAM, Instituto Nacional de Acción Mutual. Estaba separado de las cooperativas, ahora está todo junto. Y bueno, se dio la coyuntura. Bebe tuvo mucho que ver, Bebe Ricci tuvo que ver mucho que en eso, y se armó la reglamentación y se pudo hacer como la primera empresa de transporte mutual del país, digamos, ¿no? Con una reglamentación nueva, nadie conocía. También lo nuevo tiene la ventaja de que como nadie conoce bien cómo viene la mano, entonces pasa por un montón de lugares donde no pasaría si alguien lo conoce. Después no hubo otra mutual de transporte. Una vez que supieron de qué venía la cosa, se armaron la reglamentación ¿no? Para que no existiera otro Colmenar. Y el Colmenar era un servicio de transporte que transportaba socios, por lo tanto no necesitaba la autorización del municipio para hacerlo. No necesitaba licitar piso. Y una de las cosas que nos propusimos fue decir, bueno, puede ser también un mecanismo de incorporación de muchos compañeros que habían quedado fuera del mercado laboral y que con los 2 mangos se compraron un colectivito. Así que lo que hacíamos era organizar todo el servicio de transporte, asociar a todas las personas, administrar eso, mientras que los que tenían un colectivito lo ponían como microemprendedores y así funcionaba, ¿no? Y en la primera etapa todos nos miraban como diciendo, está más loco, esto se va a fundir en un ratito. Y bueno, en los primeros tiempos se alcanzaba para comprar el gasoil y de ir y venir a Moreno. Era también una apuesta muy grande, porque era cambiar el recorrido que hacía la gente a 6 kilómetros al ferrocarril San Martín, a 20 y pico de kilómetros del ferrocarril Sarmiento. O sea, como que decirle a la gente, mira, esto está más piola, te va a salir más barato, pero va a ser más largo el camino. Y la gente lo tomó y lo adoptó y lo incorporó. Se llegó a tener más de 80.000 asociados en toda la experiencia. Todas las gestiones municipales lo quisieron cerrar porque la Perlita y la empresa de transporte en ese momento, supongo que ahora también, ponían dinero en las campañas políticas y había que devolver después los favores. Así que eso era todo el tiempo, era una pelea con la Perlita, que hacía lobby, nos ponía 2 micros delante, 2 micros atrás, para que la gente no subiera al Colmenar, y pelear con las gestiones municipales y la gestión provincial, también en la Secretaría de Transporte Provincial, que a veces tampoco apoyaba nada, para que no lo sacaran, ¿no? Pidiendo cosas que no se podían pedir, y bueno. Fue una experiencia hermosa, muy, muy valiosa. El Colmenar puede demostrar, no hemos escrito todavía toda su historia, pero algo de ello tenemos escrito, puede demostrar que se puede hacer un transporte público autoadministrado y autosustentable, que no es cierto que no da dinero, lo que pasa es que se lo llevan los grandes, como ya dueños de las empresas, ¿no? En este momento, los monopolios. En ese momento el dinero que el transporte daba, que era un 40% más barato, que llevaba a los docentes con un boleto barato, que llevaba a los jubilados gratis, que llevaba a los emprendedores gratis, que acompañaba a todos los sepelios, que daba dinero como para hacer la colonia de vacaciones, alquilar un predio deportivo, ayudarle a poner el techo a una organización social. O sea, durante los primeros, los 90 fue de una ayuda enorme para la comunidad, porque bueno, era lo que decía la gente. Todo lo que se necesitaba se iba a buscar ahí, ¿no? Porque los fondos se administraban así. Lo interesante es esto, que
era una cooperativa de transporte, era una mutual de transporte, pero no era solo una mutual de transporte, ¿no? Era un foco de organización en el barrio para todo, ¿no? Como vos dijiste en un momento que era como un mini Exactamente. municipio. Sí, sí, por ahí llegaron los microcréditos para la vivienda con otra organización. Por ahí después se fomentó otra organización en el 2001, después de la crisis o en medio de la crisis, que fue la que trajo el gas natural a la zona, de la que yo participé, que se llama Comunidad Organizada. Esa O sea, también, esa, la del gas, ¿cómo? porque también fue un cambio importante en el habitar de la gente, ¿no? Pasar Por de supuesto. la penuria y el costo de la garrafa a la comodidad de la red, ¿no? Sí, sí, sí. El Y todo lo que transporte debe haber primero generado en el barrio. claro, el transporte primero que organiza tu vida, porque la comunidad, la gente se va acercando y va armando comunidad alrededor de la línea de transporte. Donde el transporte entra, se arma comunidad. Y eso nosotros lo sabíamos. Entonces el transporte en Cuartel Quinto empezó a ser muy importante porque además de comunicarnos con el centro del partido, nos comunicaba entre nosotros. De hecho, se hicieron recorridos que no eran rentables, o sea que, pero que la gente si no, no salía. O sea, como que tiene una gesta, el Colmena tiene una gesta que hay que como hacer como 4 o 5 libros para contar esa historia, porque es una historia de mucho trabajo comunitario, pero aparte económicamente y políticamente es una propuesta Me, súper interesante. eh, me parece, una cosa que me parece muy interesante del Colmenar es cómo a partir de un problema puntual se busca una solución que no toca solo ese problema, en este caso el transporte, ¿no? Y se termina convirtiendo, como en el caso de ustedes, en un mini municipio que trabaja con muchísimas otras cosas, ¿no? Con el ocio, que los chicos tengan un lugar a donde ir en el verano, con los créditos para la vivienda, con la red de gas, ¿no? Que sospecho le debe haber transformado la vida a la gente de pasar a tener que depender de ir a buscar la garrafa a abrir y tener el gas por red, además Seguro. de la organización que supuso eso, ¿no? Y las formas, me parece también, porque la propuesta del Colmenar era una propuesta de trabajo en comunidad y de mucha empatía y cercanía con las personas. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba los voceros, y era un grupo de pibas y pibes que cobraban la cuota social, pero con esa excusa subían a los colectivos y lo que hacían era recogían lo que los vecinos pensaban y decían y le contaban cosas del Colmenar, eran como los que llevaban y traían, pero llevaban y traían eso al grupo para pensar cosas nuevas que los vecinos necesitaran. Y la otra cosa que, por ejemplo, en algún momento apareció un señor que tocaba en el colectivo la guitarra, pero que el Colmenar lo contrató para que hacer más feliz el viaje, porque ese hombre, porque era un vecino que también hacía ese servicio y que bueno, y aparecían cosas como esa que vos decías, alguno que traía una idea así como decía, pero estás seguro, sí, dale, dale, vamos con esa. Y bueno, y se podía, ¿no? Se podía y con mucha alegría se hacía una gran fiesta que se llamaba la Gran Fiesta de los Niños, que terminó siendo casi 12.000 personas y que nosotros siempre decimos que se la llevó el 2001, porque el 2001 arrasó hasta con la fiesta. Pero era también, o sea, o sea, el Colmenar generaba no solo servicio, sino también encuentro, distintas maneras de encontrarnos para poder ser más felices, qué sé yo. Eso era la gran gesta, digamos, ¿no? Por ahí terminaba todo. Que sea lo mejor que le podía pasar a la gente, que la necesitaba, pero que también la haga feliz, ¿no? Que no fuera de tanto sufrimiento, ¿no? Estar en un territorio con tantas necesidades. Y comunidad organizada, más o menos en el 2000 aparece la idea de hacer servicio público. O sea, nosotros habíamos aprendido el servicio público como algo que también puede hacer la gente y que también puede hacer el territorio y la comunidad, como que a veces el servicio público lo hace solo el Estado o lo hacen solo las empresas, ¿no? Y que las comunidades no nos metemos en eso, ¿no? Que esperamos que llegue desde el Estado, que llegue de las empresas, pero no nos metemos en eso. Y cuando llegan ni nos preguntan, ni a dónde van a poner el asfalto, ni a dónde van a pasar la vereda, o sea, no te preguntan, ¿no? Y así pasan algunas cosas. Así que decimos, bueno, ¿qué servicio público? Por supuesto que la gente en los territorios lo que más pide siempre es agua y cloaca. Nosotros siempre que había una necesidad o una demanda, investigábamos un poquito. Y esas dos necesidades son muy caras.
requieren de una inversión, requieren de la inversión del Estado. O sea, es una planta purificadora, requieren de grandes inversiones que por ahí la comunidad no puede hacerlo. Pero en ese momento, cuando miramos gas natural, dijimos, bueno, hay una planta que está acá al lado, que tiene la planta esa que distribuye, que ya está hecha. Capaz que se puede. Y ahí hicimos esa cuenta que vos traes de la garrafa, ¿no? Hicimos la primera cuenta. La gran cuenta fue, ¿cuántas garrafas compra la gente? Y cuando hicimos la cuenta de cuántas garrafas compraba la gente todos los meses, 2 garrafas, lo hicimos en 5 barrios, en una comunidad de 4.500 familias, dijimos, wow, es un montón de plata. Esta gente, si conseguimos la guita para financiar esto, esta gente deja de comprar 2 garrafas y paga su red. Bueno, hubo que armar toda esa ingeniería y se sumó una organización que hoy todavía sigue trabajando en Cuartel Quinto, que es la Fundación Provienda Social, que tenía como los saberes más empresariales, por decirlo de alguna manera, que había venido con el crédito para la vivienda. Y bueno, nos metimos en un concurso, salimos a pedir los fondos, los conseguimos y armamos esto. En el 2001 sacábamos nuestro primer diario cuando se armó el lío, así que tuvimos que esperar un año más. Pero la gente la gente se incorporó. Hubo que hacer mucho trabajo más fino de volver a recuperar ciertas confianzas en mi vecino, en mi vecina. Había que sentarse por manzana, hicimos como 400 reuniones, o sea, la dimensión de organización comunitaria. Y otra vez, la dimensión del encuentro fue fundamental para que lográramos tener la red de gas natural al precio más barato posible y con una financiación que pocas veces se consigue, digamos, ¿no? Así Tengo que una por eso digo, pregunta, Silvia. sí. No, me quedaba pensando en esto que estabas contando y cuando aparece esta idea de comunidad organizada, vos ya estabas en pareja, tenías una familia, ¿cómo se llevaba eso con tu vida más familiar y qué proyecto tenía la familia en esta nueva versión? Yo me crié en Cuartel Quinto como si fuera mi gran familia. Cuartel Quinto es mi gran familia. O sea, es mi gran patio. O sea, cada uno nosotros podemos tener nuestra casa, pero por ejemplo, mis pibes se criaron en el Colmenar, corriendo y corriendo conmigo, yendo para acá, yendo para allá. De hecho, mi hijo decía, cuando era chiquito, que mi mamá trabaja de reuniones, decía él. Porque, claro, estaba alrededor de la reunión todo el día en reunión, todo el día en reunión. Mi mamá, ¿de qué trabaja tu mamá? De reuniones, decía él. Yo tengo 2 hijos, me casé con un compañero de ahí de la militancia, bueno, después nos separamos y qué sé yo, mis hijos se criaron en Cuartel Quinto, se criaron en ese espacio de gran cuidado que son las organizaciones sociales. Cuando vos militás y trabajás en organizaciones sociales, la crianza es colectiva. Porque si queréis ir a una reunión, y sobre todo cuando somos mayoritariamente mujeres, de hecho la mayoría de las organizaciones de los territorios están lideradas por mujeres, por supuesto también por compañeros, pero el cuidado es colectivo, porque si no es imposible. Así que la crianza fue siempre colectiva. Y en comunidad organizada, bueno, yo creo que ya en ese momento ya perdí un poco la cuenta, pero sí, ya estaba separada, pero sí, pero seguíamos en comunidad trabajando. De hecho, mis compañeras que ahora de comunidad organizada ahora están teniendo las señoras con las que trabajé, porque éramos mayoritariamente mujeres y señoras grandes, porque también otra dinámica que tiene el servicio público es que es muy difícil la incorporación de la juventud en una tarea que tiene que ver con lo fomentista, ¿no? Con el trabajo comunitario, con el barrio, ¿no? El pibe está en otra etapa y hay que generar otras situaciones para después incorporarlo a la vida a la vida ciudadana, pero entonces la mayoría de las veces estos impulsos los dan la gente más grande, la que tiene casa, la que tiene familia. Así que mis compañeras hoy de comunidad organizada deben tener como 70 y pico, pero se caminaron todo. O sea, se caminaron todos, se conocían toda la vida de todos. Nosotros, para tomar decisiones sobre créditos para la vivienda, sobre ayudas comunitarias, sobre cualquier otra cosa, necesitábamos lo que sabía cada una de ellas sobre la familia, porque nos conocíamos mucho, ¿no?
hay miles de anécdotas de eso, ¿no? Una anécdota que siempre cuento que a mí me gusta mucho es en una reunión de comunidad organizada donde había que, para lograr que una vez que se pusieron todos los caños de la rama central, había que rodear la manzana con el caño que después te entra a tu casa. Y para eso había que lograr que el 70% de cada manzana suscribiera para que eso sucediera. Una de las señoras promotoras de la manzana se eligiendo y andaba buscando los papeles y juntando a la gente, ofrecía su casa. Me dice un día, bueno, no lo logro, porque yo lo que pasa es que me peleé con mi vecina de al lado. Ah, le decíamos nosotros, ¿y por qué te peleaste? Y porque me tira los pañales, y porque no junta la basura, bueno, por muchas cosas. Y entonces le decían, bueno, pero vos que, pero a ver, es cierto eso, habría que arreglarlo, pero si no se juntan no van a tener gas, o sea, yo creo que a vos te interesa el gas, a ella le interesa el gas, capaz que es por ahí. Bueno, quedó dando vuelta eso. La próxima reunión ella viene con los papeles, con todos, con los de la vecina y todo. Entonces nosotros le preguntamos qué pasó. Y ella dice, bueno, lo que pasa es que yo, nos cuenta así el relato, me fui a la casa de esta señora, le golpeé la mano, me puse la carpeta acá, se me veían solo los ojos y ella me dijo, ¿qué querés? Y yo le dije, vengo por el gas. Y entonces ella me dijo, pasa. Y yo entré y ahí firmamos los papeles. Entonces ella después reflexiona y dice, lo que pasa es que somos dos señoras inteligentes. No vamos a poner por el medio esas cosas que hoy tenemos que resolver y no vamos a quedar sin el gas. O sea, como esas pequeños aprendizajes que fueron para mí los grandes aprendizajes del consejo. Primero lo que nos une, lo que necesitamos. Después, para todo lo otro que nos desune hay tiempo, porque eso lleva tiempo resolverlo. Pero lo que nos une es ahora, acá, en este momento. Es nuestra oportunidad. Y eso la gente lo sabe. Y si hay un grupo organizado que lo puede liderar, eso sale. Hoy creo que es uno de nuestros grandes desafíos, volver a generar ese encuentro que nos permita reflexionar sobre lo importante, sobre qué es lo importante hoy y qué será lo que tenemos que transitar después, pero lo que es hoy lo importante, porque se perdió otra vez esa posibilidad, ¿no? A veces tiene que ver con que somos más, pero también, bueno, no está acompañando la política en estos momentos, ¿no? Nosotros veníamos del 80, de la llegada de la democracia, acuérdense de Alfonsín, ¿no? El PAN, Programa Alimentario Nacional, yo recuerdo, tengo la imagen de ir a buscar la caja, de un montón de situaciones que hacía que la pobreza era un momento donde había que ayudarse, porque si no, no se salía, ¿no? Y de muchas otras situaciones. Pero también recuerdo o traigo algo que dice un vecino de ahora, un vecino paraguayo de la última oleada de migración que tenemos en Cuartel Quinto, que armaron unas huertas colectivas y familiares gigantes, una maravilla lo que están haciendo. Él dice también que hay que tener muy presente que a veces los programas que te ofrecen el Estado nos dividen en vez de nos juntan, porque a veces es tan poco lo que te trae que hay que empezar ¿cómo se llama? A ver quién es el que lo merece cuando realmente todos lo necesitan. Y es muy... Entonces él en algún momento dijo, yo prefiero que no recibirlo, prefiero que nos arreglemos como nos estamos arreglando, porque eso a la larga nos separa. Y lo que construimos es más valioso. Bueno, cosas como esa, ¿no? Como algunas pistas que nos enseñan a vivir en comunidad. Hermoso lo que estás contando. ¿Y por qué se llama comunidad organizada, el grupo? Y sí, generalmente vos sabés, Moreno es absolutamente peronista, hasta el tuétano. Acá nunca ganó otro partido que no fuera peronismo, siempre más arriba el 60, 70, Cuartel Quinto fundamentalmente. Por supuesto que hay de otros partidos, pero hay una impronta muy fuerte que viene, creo que de las comunidades de base, del interior, y que tiene que ver con eso. Pero entonces, bueno, se discutió en una reunión, en una asamblea, cómo le vamos a llamar a esta red. Bueno, armamos como una red primero y una señora trajo esa comunidad organizada, pero no lo trajo ni siquiera con la conciencia de ser del libro, ¿no? Famoso, sino realmente porque ella creía fuertemente en que lo único que nos iba a sacar adelante era la comunidad organizada. Lo creía fuertemente y bueno, dio la casualidad. O sea, bueno, ¿es casualidad o causalidad? No sé. Por ahí.
Hasta tiene su canción, la organización. Porque entre otras de las cosas que uno hace en la comunidad es ir, que no es solamente trabajo para organizar la demanda o la necesidad. Esto que yo les decía recién, también para organizar la fiesta se pone trabajo. También para encontrarse con ciertas expresiones culturales. Y había una compañera artista que ahora no está, que creó conmigo otra organización de cultura, que fue por las organizaciones haciéndole la canción a cada organización. Así que Comunidad Organizada tiene su canción. Después se las paso porque es muy bonita y habla mucho de lo que fue esa experiencia. Con la letra que crearon las mujeres de la experiencia, ¿no? Bueno, entonces, o sea, sí esto, no es que llegamos hasta acá. Después vos armaste otra organización más cultural, estabas diciendo recién. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Porque en realidad nosotros habíamos pensado al principio, bueno, tenemos que tener un componente de economía social, porque va de la mano de la producción del hábitat, ¿no? Y quizás de lo que sería para nosotros más importante, que es la urbanización, ¿no? Como que venimos de esa disciplina, pero lo que vemos con Omar es que no podemos escindir estos conocimientos de lo que es justamente el encuentro, la comunicación, la educación, la fiesta. Y en ese sentido, bueno, ¿cómo vos podés ir describiendo estos pasos por distintas organizaciones? ¿Cuál fue el paso siguiente después de los aprendizajes respecto de conseguir el gas? ¿Cuáles fueron como esas ideas que te fueron llevando a algo nuevo? En realidad la fiesta como estrategia de encuentro y como es que es fundamental. Hay un autor muy interesante para leer que se llama Otto Maduro, que habla de mapas para la fiesta, se llama el libro, es un libro que no sé si está, La Crujía creo que lo tenía como dentro de su editorial. Y él, una de las cosas que decía era que todo el tiempo nos pasamos la vida generando caminos para festejar. Como que, ¿dónde va a terminar todo esto? Y en una fiesta. O sea, lo logré, me hago una fiesta, me invito a alguien, ¿sí? Como que la fiesta es parte de la construcción de sentido, no se puede escindir ese momento de la construcción de un territorio, de la construcción de un barrio, de una organización. Es imposible escindirlo porque lo necesitamos como el agua, como comer, y porque genera el encuentro. Y las cuestiones culturales son muy, cuando uno habla de cultura, empezamos a hablar de estas cuestiones, el acceso a los bienes culturales más que a la cultura, porque la cultura es toda la expresión que estoy contando, ¿no? Pero el acceso a los bienes es el acceso a la música, al teatro, a otras expresiones, a encontrarnos en la diversidad de las expresiones. Muchas veces se nos hace lejano por estar tan adentro del barrio, porque los consumos son muy de una línea bajados de una manera. Y bueno, y cada vez que hay oportunidad, nos parece que es importante promoverla. Así que cada vez que crea esta organización de la que yo soy parte ahora, que es CATAC, que es el espacio pluricultural, le pusimos, era un espacio que quería traer eso, volver a traer espacios de encuentro, pero también volver a traer teatro, música, talleres, lo que la gente quiera como expresión. No es la tarea más fácil esta, es más fácil, les cuento, juntar a la gente para hacer una vereda que juntar a la gente para venir a ver teatro. Y parece que, no sé, si alguien me escucha decir, pero no, pero sí, que la gente se siente a ver teatro, no, usted no tiene ni idea lo difícil que es, porque dentro de la agenda de la vida cotidiana de las familias, eso no está dentro de sus, como es de sus deseos no lo está porque no lo ha consumido, pero además porque le parece lejano, porque no lo conoce, porque nadie se lo presentó, ¿no? Como, no sé, la televisión hizo muchos reemplazos, hay otras cuestiones, y nosotros hemos traído muchísimas cosas que cuando suceden son maravillosas y que van aportando a esto con respecto a la música y eso, y de hecho hoy en Moreno hay una experiencia muy interesante que se está dando y que lo tomó también el gobierno municipal, que son las orquestas populares, que de alguna manera
Por ejemplo, las orquestas fueron experiencias que se hicieron en las escuelas, pero que fueron muy escasas o ahora ya se dieron de baja o no tienen presupuesto. Pero esta organización empezó y con ayuda del Estado municipal ahora tiene una orquesta en cada localidad. Y esa orquesta hace música popular, no hace música de cámara, con instrumentos autóctonos como el charango, como el sikus y como otros. Pero además son pibes del barrio que acceden a un instrumento que no accederían si no hay un espacio para accederlo, que pueden practicar. Tienen una propuesta muy linda que se llama Paisaje Musical, donde los pibes van a tocar una plaza, entonces todos van caminando con todos los instrumentos en la mano y se arman ahí, la gente empieza a mirar como diciendo, ¿dónde salió esto? O sea, como... Y se va permeando de otra idea, ¿no? Hace muy bien al alma, hace muy bien a la construcción de la persona, estar en contacto con los bienes culturales, ¿no? Pero bueno, es un trabajo, porque son los espacios donde menos recursos tenés, donde parece ser que eso tiene que ser, parece ser que los artistas viven del aire, no sé, ¿no? Como difícil también esa parte de la historia, ¿no? Lo otro es fácil de pagar. Si yo tengo gas natural, voy y pago porque lo consumí. Pero si tengo que ir a pagar o que ir a consumir teatro lo tengo que pagar, no voy porque necesito comprar la leche. O sea, son como, ¿no? Distintas cosas que vamos transitando. Pero bueno, la expresión cultural tiene que formar parte de la vida. De hecho, crear una ciudad tiene que empezar a pensarse desde estos lugares también. ¿Qué en la plaza? ¿Dónde la plaza? ¿Cómo es esa plaza? Tenemos experiencia en Cuartel Quinto donde las plazas se han pensado con la gente y son las que se preservan, son las que se cuidan, las que no se tocan, las que no se rompen. Las otras no son de nadie, ¿no? Y el hábitat y el trabajar en hábitat tiene mucho de eso, como empezar a... La canción de Comunidad Organizada, para decirles el estribillo, dice, de la puerta para adentro es mi casa y de la puerta para afuera también es mi casa. De la puerta para afuera es mi barrio y de la puerta para adentro también es mi barrio. Esa idea de que el espacio público es tuyo y que no es de alguien que es el Estado y que no sabe ni qué cara tiene, como también desarmarla para que todo proyecto de hábitat popular o de organización popular sea posible, sea habitable. Silvia, nos contaste un montón de los logros, creo que del crecimiento de las ideas, del grupo, de los desafíos. Y por ahí nos gustaría que nos cuentes un poco sobre con qué obstáculos te encontraste como colectivo, ¿no? También obstáculos de los que vos quieras contarnos. Y después, como las posibilidades, ¿no? Tras trascender ese obstáculo, ¿qué posibilidades se abrieron? Y los primeros obstáculos son pensar que no tenemos recursos. Como el primer obstáculo es empezar a recrear la idea del recurso, como que el recurso no es solo lo económico, como que el recurso es mucho más que lo económico y que el recurso tiene que ver con generar espacios para mí el encuentro como parte de los recursos y de la estrategia es fundamental. Y eso a veces no se le da tanta importancia. La gente no está acostumbrada a ser consultada, no está acostumbrada a sentarse en una reunión y debatir un montón un tema y entonces todo lo quiere rápido. Eso se fue acelerando en el proceso y con fomentando la individualización, como yo me arreglo solo y lo demás que bueno, mientras yo me arregle, pero eso está muy fomentado, o sea, la pelea permanente contra esa cultura individualista con esta cultura más comunitaria es un obstáculo permanente, al que no hay que descuidarse porque es permanente y cada vez es peor. En el gas natural, por ejemplo, yo discutía con un vecino que vivía más o menos a 12 cuadras de la ruta de donde traíamos el primer caño, y este señor me decía, no, yo no me quiero asociar, no me tengo que juntar con todos estos vecinos si yo tengo un trabajo en blanco y puedo pagar al contado si quiero mi red. Listo, le digo yo, pagale al contado, pero vos podés pagarte 8 cuadras de caño. O sea, ¿vos sabés cuánto sale 8 cuadras de caño? Y le hago la cuenta. No podés pagar eso. O sea, vos para que tener gas en tu casa necesitas que todos esos vecinos que viven 8 cuadras para acá digan que sí. Si ellos no dicen que sí, vos no tenés gas. Así que
Bueno, como cosas como esa, ¿no? Como que la idea de lo colectivo hay que hacerlas aparecer, porque si no la haces aparecer es como una cosa que no se termina de entender cuáles son los beneficios de lo colectivo, no se termina de entender, es como que hay que hacerla, materializarla, a eso me refiero, ¿no? Materializarla. Y eso es constante, para mí no es una cosa que se resuelve, es un desafío permanente de la organización popular. Y creo que la otra es aprender todos juntos a organizar el conflicto, a traspasarlo, a tener paciencia, a saber que hay gente que llega más rápido que otra, pero que todos son necesarios, como que a dejar de lado algunas cosas como las que decía recién, bueno, está bien, no piensa igual que yo, pero necesito que venga. Está bien, pará, bueno, listo. Vamos a ver cómo hacemos para que el señor no pelee con doña Juana. Bueno, qué sé yo, cosas como esta, como diciendo, bueno, ¿cómo administramos las cuestiones del conflicto? Y la otra gran cosa que también a veces nos confiamos, las organizaciones sociales estamos tan contentos, nosotros estamos todos juntos y hacemos todas las cosas juntos, que siempre estamos bastante contentos, por suerte. Nos olvidamos de que siempre hay alguien que va a estar pensando cómo nos hace pelota, así como lo digo, así como se expresa, ¿no? Y acá hay una experiencia enorme, fue el Colmenar en algún momento, como no se lo podía destruir, la primera vez que se le corta el servicio al Colmenar fue por una estrategia que planeó el municipio. Se había organizado a todos los dueños de los colectivos en una cooperativa para que abaraten los costos, porque la malaria de los fines de los 90 venía muy mal, y entonces había que abaratar los costos. Entonces ayudamos desde el Colmenar a organizar la cooperativa para que tuvieran un mecánico en común, para que compraran cosas en común. El municipio después los cita a esta gente y les ofrece otro recorrido si se van del Colmenar. Primero nos decían a nosotros, transfórmense en una cooperativa, en una empresa, si les transferimos el recorrido, cosa que eso era como cooptar, ¿no? El Colmenar. Le decíamos que no. Y después citan a esto y un día nos levantamos y ningún chofer se acercó, no vinieron a dar el servicio. Y eso fue, les cuento, una semana antes de que nevara. ¿Se acuerdan en el 2000? ¿Cuánto fue eso? 2000. Así que lo que hizo el Colmenar fue volver a llamar a los viejos emprendedores, volver a juntar a toda esa gente que se conocía y en una semana se volvió a prestar el servicio. Por supuesto, mucho más precarizado. Pero un año antes de esto que les estoy contando, el Colmenar organiza en Moreno una de las marchas más grandes que se llamó El transporte es un derecho. Y fue una de las marchas más grandes de todos los barrios, diciendo que como el Colmenar tenía el boleto más barato, todas las comunidades pedían que la Perlita pusiera el boleto igual de barato en todos los recorridos como lo tenía el Colmenar. No sé, yo lo ligo ahora porque con el diario del lunes uno mira esto, ¿no? Como diciendo, ¿cómo nosotros no pensamos que el enemigo que teníamos era tan poderoso que no iba a dejar pasar semejante cosa que podía generar una impronta, ¿no? Como que a veces las organizaciones sociales nos confiamos en nuestros éxitos comunitarios, en nuestra bonanza comunitaria y no miramos que el universo es mucho más grande y que siempre están otros pensando estrategias para desarmarnos. Que nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de pensarnos como comunidad, como organización social. Nos cuesta un montón porque nos aburre pensar mal. Pero bueno, pero es así. La experiencia lo dice, ¿no? Es así, qué sé yo. Y que después, bueno, que es permanente, digamos. Para mí el mayor desafío es que la organización comunitaria, el trabajo en común, el encuentro, requiere de una acción permanente. No es un ratito y ya está. ¿No? Como que llega gente nueva al territorio y lo que le decía recién, somos más de 100 y pico, con otras experiencias, con otras historias. La llegada en estos últimos 10 años, Cuartel Quinto recibió más de 60.000 habitantes nuevos de Tomás, muchos de comunidad paraguaya, que vienen con otra historia, que vienen huyendo de la pobreza y de un montón de cuestiones, que tienen otra forma de organizarse y que son muy
rápidamente hacen barrio los paraguayos, es impresionante. Organizan el barrio, organizan las veredas. O sea, eso que a nosotros nos costó tanto como hacerlo en el territorio, ellos lo hacen pero son como grupos fuertemente a veces cerrados. Hay que vincular otra vez esas culturas, esas realidades, ¿no? Los argentinos discriminan mucho a los compañeros paraguayos y eso hay que trabajarlo un montón. Sí, Como esta sobre idea de... todo lo que vos dijiste me parece súper, no sé, yo no lo conocía todo esto que decís, menos con la emoción que lo contás, que a mí me llega mucho más. No, pensaba en la idea de que llegaron a plantear que el transporte es un derecho. A mí me parece impresionante, o sea, como llegar a ese lugar, que creo que lo que a veces pasa con las comunidades de los pueblos que vienen eh, huyendo, no sé, o buscando mejores condiciones, que no creen tanto esto del derecho, ¿no? Como que nosotros, creo que en lo que vos contás hay una construcción del derecho, del deseo de estar en una situación para mí, para los otros, ¿no? O sea, como que se persigue algo que va más allá del grupito que lo está como llevando adelante, como la experiencia que estás contando de cómo colaboraron con esas cooperativas que armó el municipio, cooperativas de transporte. A mí me gustaría como reparar un poco más en esta idea del derecho y si alguna de los compañeras o los compañeros se animó a ser concejal, gobernador, no sé, si hubo esos saltos en Sí, la hubieron algunas experiencias fallidas. Bueno, en el Consejo de la Comunidad, en esa primera etapa, Juan Eugenio Ricci fue concejal y después en un tiempo, después de los 90, él deja la concejalía porque decía que a ella, como venía de esta movida y como tenía este compromiso con el territorio y con lo social, en algún momento yo dije, ya no me cuentan nada, o sea, yo ya no me entero de nada, soy un relegado en ese espacio, no sirve para nada, o sea, ni para espiar, o sea, no me sirve estar en un lugar donde soy un marginado, digamos, ¿no? De la política, por no... O sea que se nos hace difícil, pero sí ha habido intentos de eso. De hecho, nuestra intendente es de Cuartel Quinto. Mariel Fernández es una piba que creció entre nosotros. De hecho, sus primeras participaciones fue en el Colmenar como joven, cuando tenía 17 años. Y después entró a militar en política, así que ella se formó en Cuartel Quinto con las organizaciones sociales. Así que bueno, tiene esa impronta, digamos, más allá de que la política tiene otros usos y costumbres en cuanto a la manera de organizarse, digamos, que la organización comunitaria, ¿no? Y a veces la organización comunitaria que no milita políticamente, partidariamente, quiero decir, porque políticamente milita, eh, a veces no encuentra esos diálogos, les cuesta más encontrar el diálogo, porque son distintos formatos, hay otra cosa que se juega ahí, poderes que van más allá de los territorios ¿no? Y que son viejas costumbres, pero que cuando una compañera como ella llega a ese lugar, creo que hace la diferencia, un montón. Nosotros tuvimos un intendente que fue durante mucho tiempo intendente de Moreno, que fue Mariano West, también que venía del palo de las organizaciones sociales, pero desde otro lugar, digamos, no tanto de la barriada. Y bueno, tuvo su etapa, formó buenos equipos, tuvo una gran etapa eso. Lo tuvimos a Cef de intendente, en algún momento Cef fue intendente en la dictadura, en un periodo fue intendente, logró serlo, que en los 90, pero fue la única vez, después siempre fue el peronismo y bueno, y ahora con algunas idas y vueltas, pero creo que estamos en una buena etapa. Moreno tiene una buena intendencia. Y me parece que es fruto de la experiencia comunitaria que tiene, ¿no? Que tiene como comunidad. Hermoso. Omar, ¿querés agregar algo más? Así, pobre, la verdad que estamos súper exprimiendo, está buenísimo lo que cuenta. No, fue tan pero tan rica toda la charla, así como sin querer abarcaste todo, me encantó, la verdad, súper agradecido.
Creo que es como que justo lo que queríamos y necesitábamos, ¿no? Porque también está bueno compartir un discurso con fuerza, esperanzador, y al mismo tiempo, este, no sé si decirlo, pero consciente del contexto, ¿no? Sí, sí lo que podría. No, lo que sí podría agregar es que como Cuartel Quinto siempre fue uno de las localidades con mayor índice de organización comunitaria, esto no lo digo yo, lo dicen centros de investigación, siempre hubo mucha llegada de las universidades a Cuartel Quinto y eso hizo también un aporte importante, una universidad que puede no solamente ir a buscar información, sino también a colaborar con algunas experiencias, con lo poquito que puede, hasta con esto que dicen ustedes, con un relevamiento o con un dato nuevo, con un taller, lo que sea, aporta un montón al territorio. Nosotros hicimos muchísimas experiencias en ese sentido. Yo, como trabajadora social, el trabajo social tiene la característica de que forma a las personas a través de la práctica muy fuertemente, así que desde que lo soy recibo estudiantes de muchas universidades en el territorio, del Museo Social Argentino, de la UBA, de Madres, he sido docente en Madres también, de la Universidad de Moreno, de José Paz. Muchos estudiantes se formaron en Cuartel Quinto en las prácticas comunitarias, muchos. De algunos conozco que ya son profesionales. Y la verdad que es un aporte hacia la universidad que hace el territorio, pero es un aporte del territorio con personas que vienen y caminan y transitan el territorio en Moreno. Digo, en Cuartel Quinto todo el tiempo. Eso por un lado. Y la otra cosa para remarcar es, la organización comunitaria tiene como y esto lo saben ustedes, no es algo nuevo que voy a decir, es totalmente feminizada. O sea, la mayoría de las organizaciones sociales están coordinadas y organizadas por mujeres. Mujeres que transitan por distintas problemáticas que son parte del territorio, pero que llevan adelante la organización social del territorio. Y ahí también, digo, para decirles, la Universidad de Jana Sarmiento tiene como un aporte importante porque la diplomatura en género nos formó a muchas de las mujeres en Cuartel Quinto. La dimensión de género fue parte de de otra mirada súper importante. De hecho, hay un grupo también ahora de mujeres, se llama Mujeres Constructoras en Cuartel Quinto, que están mirando el hábitat desde la perspectiva de género, como diciendo, bueno, si todo el tiempo las mujeres estamos acá, el ejercicio del cuidado colectivo de esta comunidad, de los niños, ¿cómo tiene que ser esta comunidad para ser habitada desde esta perspectiva? Muy interesante también esa mirada que la pudimos empezar a discutir y trabajar. Como que hay como algunas otras avances que gracias a las discusiones que trae la universidad por distintos canales hace que mejoremos la mirada, ¿no? De cómo mirar la comunidad, de cómo encararla ahora con nuevos desafíos, con todos los desafíos que trae la incorporación de la diversidad como otra categoría en la comunidad que siempre está presente, pero que nunca estuvo tan visible, ¿no? Y que trae nuevos desafíos, nuevas maneras de estar en los espacios comunitarios, ¿no? Y organizativos. No sé, hasta por ahí. Definitivamente, sí. Es muy sinérgico esto, ¿no? Cuando la universidad entra en el territorio, no en toco y me voy, sino que se compromete y se entrelaza con la acción de las organizaciones, salen cosas muy lindas para los dos lados, ¿no? Tanto para Sí, el barrio como para la academia, ¿no? sí, Se sí. está necesitando un trabajo que refleje el territorio y no solo lo mire desde afuera. Ujú. Sí. Bueno, muchísimas Después les gracias, paso Silvia. algunos links donde pueden encontrar en YouTube varias de las experiencias. Varias de las experiencias que conté, hay algunos videos viejitos que están dando vuelta y uno muy reciente que hizo la Universidad de Luján sobre toda la impronta de la organización de espacios educativos
y de educación popular en el territorio. Es súper interesante también eso. Bueno, Silvia, te vamos a pedir ese material, vamos a compilarlo y te vamos a mostrar cómo queda. Es como si fuera una pequeña, no sé, pastilla, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero es algo pequeño que queremos que tenga algunos cortes, que tenga algunos destacados de lo que fuiste contando. Yo iba anotando mientras que vos hablabas, y bueno, la idea es que sea algo que podamos multiplicar. El desafío de la diplomatura es en un tiempo muy breve generar una gestión del conocimiento. Nosotros no vamos a estar como en un nivel como de mucha investigación, sino más bien de investigación para la acción. Entonces la idea es que todo esto que son saberes tan útiles y tan tan apropiados, podamos compartirlos con otras y con otros. Entonces está muy bueno lo que nos estás contando. Así que te vamos a contar un poco esto, cómo va quedando, y te vamos a pedir si nos mandás esa información. Y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto charlar con ustedes un rato. Sí, estuvo Muchas gracias. buenísimo. No, aparte está bueno esto de que circulen distintas voces, ¿no? Sobre esto. Entonces, nos es súper valioso tu voz, ¿no? Que está basada en la experiencia y en la acción. Porque como decía Eugenia, la diplo es muy corta. Entonces, hay que usar muchos medios Sí. para abordarlo, ¿no? Y este es otro. Bueno. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Hasta luego, nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.